San Carlos Digital es un proyecto de periodismo alternativo, hiperlocal, que tiene su base de cobertura evidentemente en el cantón sancarleño, pero que ha tenido que ir ampliando a otros cantones de la zona norte. Entonces la cobertura ya no es solo San Carlos, llegamos a Upala, Los Chiles, Guatuso, Río Cuarto, Sarapiquí, Zarcero y algunos otros cantones que están colindantes con este cantón. Evidentemente es uno de los cantones más grandes y productivos del país y por ello tenía, antes de la llegada de San Carlos Digital, y tiene todavía, una gran cantidad importante de medios de comunicación. San Carlos Digital nace como una alternativa, incluso como el primer medio de comunicación 100% digital para toda la zona norte. Evidentemente era un desafío, porque la población estaba acostumbrada a consumir contenido noticioso de medios tradicionales, televisión, radio, incluso prensa escrita. El desafío enorme, porque había que enseñarle a la gente a consumir, a ingresar a una página web para consumir noticia, información. ¿Cómo iniciamos? Cualquiera diría, eso sale caro. 5.000 colones fue la inversión inicial de San Carlos Digital. Eso fue lo que nos costó. Y eso lo invertimos en sancarlosdigital.com, en comprar un dominio, porque sabíamos que si queríamos hacer algo diferente, teníamos que partir de la seriedad, del respaldo de algo 100% digital y no acuerpados únicamente en redes sociales, que para ese entonces, hablamos de hace 4 años, cuando nació este medio, el 25 de mayo de 2016, todavía el consumo de noticias en página web no es lo que es hoy. Para ese entonces, acudíamos a páginas en Facebook o acudíamos a enlaces en otras redes sociales, mas no había la costumbre de ingresar directamente a www.sancarlosdigital.com. Partimos de ahí, de 5.000 colones, que evidentemente después se transformaron en todo un proyecto que hoy, gracias a un trabajo arduo y también gracias a una línea editorial bien definida, nos tiene como uno de los referentes de medios regionales alternativos a nivel nacional. San Carlos Digital se ha convertido en ese instrumento de información para algunos medios nacionales que han replicado trabajos, investigaciones, justamente porque desde el inicio teníamos que identificar algo. Si queríamos llegar con un producto diferente, teníamos que hacerlo diferente. Esos 5.000 colones fue la inversión económica, pero además hubo una inversión profesional y sobre todo mental, que es lo que tiene hoy a este proyecto como lo está. ¿Cuál era? Antes de empezar, un análisis. ¿Qué hacían los demás? ¿Qué hacían los demás? En San Carlos, cuando empezamos, habían 2 canales de televisión, 2 periódicos, prensa escrita, 2 emisoras, algunos suman 50, 34, 38 años de existir y llegamos nosotros a irrumpir. Sabíamos que teníamos que hacerlo diferente. Empezamos a estudiar un poco qué era lo que cubrían los otros medios y qué de eso podíamos cubrir nosotros, pero con qué contenido diferenciador podíamos hacerlo de forma que lográramos llegar a consolidarlo. Que esperábamos, les voy a decir, esperábamos que fueran muchos años más, se nos adelantó, pero ese es otro reto que voy a comentarles ahora más adelante. Lo primero que entendimos era que todos los contenidos que habían en los demás medios eran muy similares. Entonces había que partir de ahí, de descartar. Lo primero que decidimos fue no cubrir sucesos. San Carlos Digital, me atrevo a decir, es uno, o si acaso el único medio regional o nacional que no cubre sucesos. No tenemos sangre, no tenemos muertos, no tenemos accidentes, no tenemos drama. Y sí, cualquiera diría, qué atrevidos, porque sabemos que hay mucha gente que vive de eso y que eso le gusta a la gente y eso lo consume. Pero era el primer elemento diferenciador que queríamos generar. Con eso ya mandábamos una señal. Evidentemente éramos un medio diferente. ¿Y cómo un suceso puede convertirse en contenido interesante o en contenido informativo? Resulta y sucede que si había un accidente en una carretera muy transitada, la noticia no era que había un accidente, la noticia era que por 3 horas esa carretera iba a estar cerrada. Entonces, si usted tenía que pasar por ahí, ya no pase por ahí. Tenemos estas y estas rutas alternas que son las que puede usar. Empezamos
a darle vuelta a todos esos contenidos. Y empezamos también con una cobertura completamente diferenciada y con una línea editorial específica. Cuando logramos eso, entendimos que tenía futuro. Apostarle era lo complicado, pero aquí había algo muy, muy importante, y es uno de los consejos que hay que tener claro: creer en la idea. No en mi idea, porque si yo sabía que la tenía y que estaba funcionando, había que meterle más. Y era mi idea, a la que se sumó un compañero que es el que se encarga de todo el diseño gráfico, página web, fotógrafo, que hicimos clic de inmediato. Creyó en mi idea, creí en la de él, y hoy está San Carlos Digital. Pero además de creer en la idea, había que tener algo: constancia. San Carlos Digital durante 2 años y medio no me generó un 5. Habían meses que llegaban 100.000 colones, habían meses que no llegaba nada, porque vivimos de la publicidad, porque a la medida de lo posible tratamos de que los contenidos sean de acceso gratuito, y hasta donde sea posible lo vamos a tratar de mantener. Y me caí 1000 veces, nos caímos 1000 veces, pero insistimos. Y la constancia significa que pasamos del 25 de mayo de 2016 al 25 de mayo de 2017 con 239.000 visitas. Al año siguiente pasamos apenas a 239.000 visitas, el crecimiento fue mínimo. Pero les puedo decir que hace pocos meses que cumplimos los 4 años, registramos ya casi 1 millón de visitas por año. ¿Qué genera eso? Un contenido diferenciado. Eso es, trabajar y pensar en el contenido propio. Los comunicados de prensa les damos vuelta, los tropicalizamos, llamamos, preguntamos, de ese comunicado, ¿cuánto me llega a la zona norte? ¿Cuánto significa para la población tal? Empezamos a tropicalizar la información de forma que la gente sabía que si quería conocer qué pasaba en el cantón, tiene que entrar a San Carlos Digital. Y que si hay una información nacional, la única forma de que la gente, mis vecinos la entiendan, es si se la presentamos masticada. Empezamos a trabajar en que todo tiene que ser diferente y que todo tiene que tener un sentido. Educación, empezamos a hacer instrumentos de desarrollo, organizaciones, cámaras, sectores productivos, empiezan a usar San Carlos Digital como ese instrumento de presión, entidades municipales, entidades gubernamentales, y de pronto nos convertimos en un actor más del cantón y de toda la zona norte. Justamente porque establecimos una relación de cercanía, porque entendimos que lo que me pasa a mí, en mi pueblo, a mi vecino, le pasa a mucha gente. Entonces, entendimos que si le pasa a mucha gente, siempre va a ser noticia. Y empezamos a entender que todo lo que me pasa alrededor es lo que vive mi comunidad, es lo que vive mi pueblo, es periodismo hiperlocal, porque establecimos esa relación de que la gente ya nos manda denuncias, ya nos manda comentarios, dudas, porque la gente entendió que hay un medio en San Carlos que es cercano, que está ahí, que les atiende, que les acompaña, que les resuelve. Justamente por lo que les decía, porque entendimos que había un vacío, que había una necesidad informativa, más allá de replicar información de comunicados de prensa, o replicar información de otros medios nacionales, sino en generar el propio contenido a partir de mis vivencias, porque les digo, hasta las notas del clima, nosotros las redactamos basados en que yo salgo al balcón de mi casa y veo si está haciendo sol o está lloviendo. Entonces, hasta eso generamos propio el contenido, creyendo en que todos los vecinos tienen una necesidad informativa completamente diferente a la que un medio tradicional les puede dar. El buen contenido vende, sí, sin sucesos. Hoy por hoy San Carlos Digital es una plataforma publicitaria además a la que dichosamente la publicidad llega sola, no tenemos vendedor. En San Carlos Digital somos 2 personas, hasta hace 2 semanas pudimos contratar ya otra tercera persona porque nos crece el contenido, no tenemos vendedor, la publicidad llega sola por una única razón,
el contenido vende, pero tiene que ser un buen contenido, un contenido elaborado, un contenido serio y un contenido que eduque, importe y que tenga impacto. No podemos generar contenido por tirar o rellenar. Yo soy de las que cree que hay días, si no tengo temas o no tengo nada, prefiero no publicar una sola nota antes de tirar algo solo por rellenar, porque mis lectores se acostumbraron a que mi contenido es propio, a que el contenido es serio, es importante, y si lo estoy publicando es para que sirva para algo. Entonces, siempre hay que trabajar en eso, en pensar en cómo lo que yo voy a procesar en una noticia le importa a alguien más. Y lo primero que hay que preguntarse es, si yo lo voy a publicar, es, si yo fuera lector, ¿me importa a mí? ¿Me afecta a mí? Eso es lo primero, para partir de que si me importa a mí, le va a importar a alguien más. Hoy por hoy, como les decía, esperábamos mucho más tiempo para consolidar al medio, todavía nos falta mucho, somos un caso de éxito, de mucho trabajo, no es fácil, constancia, como les decía, falta mucho, los retos son enormes, vamos creciendo, las necesidades informativas, evidentemente el público se vuelve más exigente, pero vamos creciendo. En medio de la pandemia aprendimos muchísimo, los contenidos de pandemia fueron completamente y son completamente diferenciados. Entonces es seguir trabajando en eso, en no tirarse del barco, en apuntar, en seguir, porque el éxito siempre, aunque cueste más o menos tiempo, siempre llega. La frase que les decía, lo que me pasa a mí, le pasa al vecino, le pasa a todos y siempre será noticia, siempre. El periodismo hiperlocal es una de las mejores herramientas de comunicación. El periodismo hiperlocal es una de las mejores herramientas de desarrollo de un lugar, siempre y cuando sea bajo el ejercicio responsable.